Y hay otra novedad de última hora. Se está calentando el tribunal y la acción judicial a la vuelta de Navidades. Y atención a esto, porque se acaba de ampliar, es información de última hora, la UCO amplía la investigación sobre corrupción en el Partido Popular de Almería. Vamos con ello, última hora y ronda de información de alcance. Adela. Que nos lleva a Galicia, a Cataluña, en Andalucía. Analizará los móviles de los 6 empresarios investigados en la trama de las mascarillas de Almería. Guadalupe Sánchez. Así es, el juez autoriza el acceso clonado, volcado y visionado de los terminales de los 6 empresarios de la construcción que están investigados dentro del llamado caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas a cambio de contratos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Fines. Esta investigación arranca con un supuesto contrato ilegal sanitario cuya mordida podría haber sido del 42,27%, pero según el informe de la UCO esto no fue un hecho puntual, sino generalizado, con un epicentro claro, la Diputación Provincial de Almería, con pleno conocimiento de su entonces presidente Javier Aureliano García, ahora en libertad, con cargos igual que el ex vicepresidente Fernando Jiménez. El juez José Manuel Rey da 15 días a los agentes para que analicen todo el contenido de esos terminales y apuntalen la investigación y se cercioren de todos los delitos que se les imputan. Tenemos esto en un momento en el que atención a esto, porque los tribunales están siendo extraordinariamente afortunados para la propia Isabel Díaz Ayuso. Su pareja no se va a sentar en el banquillo de los acusados hasta el año 2027. No este año, no el pasado. 2027. No hay ni siquiera informe de la UCO hecho ya. Y los tribunales comunican que hay tal saturación que en 2026, cuando ocurre campaña electoral y cuando en principio debiéramos pasar por cita, no hay tiempo para juzgar a la pareja de Ayuso. Pablo Collantes, la fecha ahora es 2027. Y de esta forma, Javier, pasarán 3 años desde que en 2024 conocíamos esas primeras informaciones hasta haber sentado en el banquillo a González Amador, acusado de fraude fiscal, de falsedad en documento público y de pertenencia a grupo criminal por 2 vertientes, la política y la jurídica. La jurídica, lo decías, por esa saturación que dilatará la causa hasta el año 2027 y la política por el calendario electoral que no da tregua, porque en mayo del año que viene habrá previsiblemente elecciones a la Comunidad de Madrid y si nada cambia, también en ese periodo habrá elecciones generales. Para no perjudicar ambos procesos electorales, el juicio no se celebrará hasta después de los comicios. Y de esta forma, Javier, se da la circunstancia de que sabremos antes si Isabel Díaz Ayuso revalida o no su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, que la sentencia a su pareja, a su novio, al que durante todo este proceso ella ha denominado un ciudadano particular, el mismo ciudadano particular que ahora se podría haber beneficiado por la trascendencia política de este caso. Chema Garrido, Diario El Plural, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Chema, hoy ¿Cómo estáis? Adelanta la SER la fecha 27. La pareja de Ayuso va a tener otro año más de espera porque no hay ni siquiera informes de la UCO todavía. Sí, desde luego la fortuna, si es que es la fortuna, ha sonreído a ciudadano particular, al novio de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Hay que preguntarse, hablando en serio, si hay una justicia a doble velocidad, porque no se entiende que, por ejemplo, la UCO tardase 2 días en realizar algún informe que, por ejemplo, afectaba a Begoña Gómez y este mes de enero vayan a cumplirse 7 meses desde que la justicia pidió un informe de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que, por tanto, podría afectar a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque, entre otras cuestiones, viven en el mismo inmueble que la UCO tendría que dilucidar si ha sido una compra legal o si se ha comprado con dinero que procedía de negocios ilícitos. Chema, esto de la justicia está muy saturada es absolutamente cierto. ¿Es pertinente aquí? ¿Esto ocurre por eso o dices tú, o aquí hay justicia a 2 velocidades, a 2 tiempos? Bueno, lo que hay que ver es que hay casos, por ejemplo, de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, que históricamente se han alargado y que han beneficiado a los implicados. Aquí
solo hay que poner sobre la mesa. Es decir, si un informe de la UCO sobre Begoña Gómez se hace en 2 días y un informe sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso está tardando, va a llegar a 7 meses, como mínimo hay que preguntarse si hay o no una doble vara de medir o una justicia a 2 velocidades. Creo que, como mínimo, la pregunta es pertinente. Pido lectura rápida aquí, pero 2027, no vamos mal. Bueno, a ver, yo creo que hay que ver 2 cosas. Yo, sobre la fecha exacta, hasta que esté confirmada la fecha, no me voy a pronunciar, porque las elecciones son el último domingo de mayo de 2027, por lo tanto, el 2027 puede ser febrero, que no le vendría bien a Ayuso, salvo que las adelante. Octubre. Bueno, sí, estoy hablando con el escenario de hoy, con lo que sabemos hoy. Ahora, el tema de fondo, la justicia de 2 velocidades, bueno, es que eso es clamoroso. Tenemos el caso de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, investigado por delitos de corrupción gravísimos, que hace más de 10 años que se inició la investigación, y tenemos al fiscal general en el otro extremo que va, fue a una velocidad endiablada. Pero son cosas totalmente diferentes. No, perdóname, pero entre 10 años y unos meses, a ver, yo creo que negar, Marisol, que hay una justicia que va a 2 velocidades, depende para quién, es absurdo en este momento, porque hay hechos, estamos hablando de hechos. Se ha mencionado a Zaplana, hay muchos otros. Hombre, bueno, sí, por lo que sea, pero es que siempre le beneficia a los mismos. Es que siempre le beneficia a los mismos, los diferentes juzgados. Y hablo de hechos, insisto, no hace falta interpretar, es coger los días. Bárcenas en la cárcel, Rodrigo Rato en la cárcel, no se tendría que hacer memoria. Pero ¿qué tiene que ver la justicia a 2 velocidades con que luego haya delincuentes, porque estamos hablando de gente ya condenada, que vaya a la cárcel? Hombre, ya fastidiaría que no fuesen. Pero es que te lo saco incluso del ámbito político. Empresarios que abusaron de niñas en Murcia. Es que hay 1000 ejemplos, por desgracia, porque además eso se convierte en algo que les permite rebajar la pena, porque como sabéis, las dilaciones indebidas es un elemento que se utiliza para... Pero son indebidas. Claro, porque tu abogado trabaja muy bien porque es muy caro y tú le pagas mucho para que haga muchos recursos bien hechos. Bueno, vale. La justicia no siempre es según vosotros, la justicia es siempre perfecta. No, al contrario. No hay ningún problema. Ya lo he entendido, retiro. No, yo os planteo una cuestión que es la que está diciendo Rico. Si tu abogado dilata, estupendo. Pero aquí es que estamos pendientes de la UCO. La UCO lleva 200 días, no 200 días, ya más de 200 días sin emitir ese informe. Informes que, insisto, en otros casos hemos visto en 48 horas. Oye, caso así que os pregunto, ¿esto es el abogado o es que hay también 2 velocidades aquí? Claro, habría que preguntarle a la UCO y yo, por desgracia, no tengo fuentes allí. Yo lo que creo es que, sí, hay una justicia de 2 velocidades, en este caso concreto, sin duda. Al fiscal general ya lo tenemos empurado y al supuesto inicio de todo su caso lo tenemos, aún le queda un año para que lo juzguen. 2, yo creo que esto muy probablemente le viene muy mal a Isabel Díaz Ayuso, porque aunque sea en febrero o aunque sea en octubre, alimenta durante mucho más tiempo el caso de su pareja, que como he dicho aquí 1.000.000 de veces, tiene toda la pinta de ser culpable. Toda que va oliendo a culpable. Acaba de hablar el portavoz de la Comunidad de Madrid precisamente sobre esto, sobre estas dilaciones y sobre la pareja de Ayuso, ciudadano particular, según la comunidad. Ni nos tranquiliza ni nos intranquiliza. Es una persona que está defendiendo en los tribunales y además lo está haciendo con medios propios y por eso no tenemos información de la que se dispone la cadena SER, porque no se está utilizando ni la abogacía ni se está utilizando la fiscalía como sí hace, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez para defender al propio presidente o a la propia mujer del presidente. En este caso, insisto, es un particular que se está defendiendo con sus propios medios. Es que es completamente alucinante. Es que obviamente la abogacía del Estado no puede defender, la abogacía de la Comunidad de Madrid a alguien que no sea un funcionario o un alto cargo. Es que dicen unas cosas que de verdad es insultar a la inteligencia de los ciudadanos. Yo creo que lo dice porque tampoco debería haber defendido al fiscal general ni a Pedro Sánchez. Perdóname, pero Alberto, pero una cosa es lo que tú o yo creamos y otra lo que pone en la ley. Y en la ley está
permitido y autorizado que a un funcionario, a la presidenta de la Comunidad de Madrid o al fiscal general le defienda la abogacía del Estado. Claro. Pero no está que defiendan a un ciudadano que no tiene ninguna relación con la administración y que está acusado por fraude fiscal o por robar manzanas. Hay una segunda clave hoy y hay tomar el pelo a la gente, por favor. Problemas legales en el territorio Ayuso. Este es el primero, no es el único. ¿Recuerdan ustedes las grabaciones del hospital de Torrejón? Aquellas en las que los grupos privados, Rivera Salud, dicen hay que engordar las listas de espera para ganar 4 o 5 millones, en las que se plantea exactamente esto. Los tribunales abren causa. Y abren ya investigación. María Escolar, lo que tenemos es una investigación abierta ya precisamente sobre esta cuestión. Sí, según el informe al que hemos tenido acceso, la Fiscalía apunta a un delito de prevaricación y aglutina todas las denuncias recibidas en una misma causa y se las remite ahora a un juzgado de Torrejón de Ardoz. Señala hasta 4 denuncias recibidas tras la publicación de esos audios en los que el CEO de Rivera Salud daba órdenes expresas a los trabajadores de este centro hospitalario de aumentar las listas de espera y rechazar a pacientes para incrementar así el rédito económico. Todo cuando mañana a las 12 del mediodía hay convocada aquí una concentración a las puertas de este hospital para denunciar precisamente las condiciones de los sanitarios. La justicia abre causa con esto y analiza si los hospitales público-privados están dejando de lado a pacientes para priorizar a clientes. El gobierno de Ayuso lo ha negado una... Que nada de esto está sucediendo en el caso de Torrejón. Y otra... Nosotros hacemos controles. De momento no hemos detectado nada. Y otra vez... El servicio se está prestando con normalidad. Pero las informaciones del diario.es revelaban que el hospital de Torrejón presuntamente priorizaba pacientes rentables. Aunque el CEO de Rivera Salud lo negó alegando que los audios estaban descontextualizados. Según el diario, ya en julio de 2024 los jefes de servicio de cirugía del hospital de Torrejón recibieron mails como este, con órdenes de programar intervenciones a pacientes no cápita, término asignado a los pacientes que proceden de otros hospitales. Y que no queden meros chismes. Por esos pacientes no cápita, la Comunidad de Madrid paga aparte una cantidad de dinero al hospital elegido. En función de la intervención podemos hablar de miles de euros. Un dinero que Rivera Salud habría facturado extra. Ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios. En este correo electrónico podemos leer cómo alegan a la importancia de cumplir con el objetivo y avisan de que irían monitorizando su cumplimiento. La bondad de la colaboración público-privada. Tras este mail, el servicio de admisión del hospital insistió a cirugía vía WhatsApp. No sé si viste el mail que os envié ayer. Para cumplir el objetivo no cápita de septiembre. Tendríamos que programar la próxima semana, 23-29 de septiembre, una cirugía con ingreso no cápita. Un capítulo en la polémica gestión del hospital de Torrejón que llegaba después de escuchar los audios del CEO de Rivera Salud, como daba indicaciones para priorizar el beneficio por encima de la salud. Chema Garrido, esto es lo que ahora mismo ya investigan los tribunales. Esto que se decía era normal y que hubo auditoría interna que decía que no había irregularidad. ¿Esto acaba mal? Bueno, esto tiene una lectura política evidente y es que lo que la Comunidad de Madrid tardó en despachar apenas una tarde, es decir, la misma tarde en la que se conocieron los audios, dijo que en el hospital de Torrejón no pasaba nada, ahora la justicia lo va a investigar y es la única forma que tendremos de saber si de verdad, como tal y apuntan los audios, se hacía un negocio brutal con la sanidad pública en perjuicio obviamente de los pacientes. El tribunal dice que hay, y esto es lo que se va a investigar, diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico. Chema, en castellano, tratar peor a los pacientes para ganar más dinero en los balances. Es decir, hacer negocio con la salud, con la sanidad pública, ¿no?
Es muy relevante porque la Comunidad de Madrid no quiso investigar lo que allí ocurría. Ya digo, en apenas una tarde despachó lo que ocurría y si de verdad un grupo sanitario como es el de Ribera Salud estaba haciendo negocio de esta forma. Cabe preguntarse por qué la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que ahora parece que va a estudiar la justicia, no quiso poner el foco en lo que estaba ocurriendo en Torrejón de Ardoz y saber si, tal y como desvelaban esos audios, había un negocio que como mínimo podemos calificar de ruin. Chema Garrido, Diario El Plural, cuídate, gracias. Un abrazo. Tendencia, la misma rapidez de los grupos de la izquierda, también de los ministros y portavoces del gobierno central ante los casos de acoso que fueron borrados en el Partido Socialista, los casos de acoso también de Salazar, que nadie busque polémica, estamos diciendo exactamente lo mismo y lo que pedimos sobre todo es más prudencia a determinadas personas que en otras ocasiones se callan la boca. Toda esta es la última hora. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lee usted este caso? ¿Cómo lee usted estas acusaciones? Bueno, yo creo que el caso está construido de forma muy sólida, que como han señalado los propios periodistas llevan 3 años investigando, que hay más de 15 testimonios, que hay pruebas, que hay mucha solidez en las acusaciones y que por lo tanto los indicios de esta práctica continuada de abuso de poder, de abuso sexual y de una estructura en la que un hombre muy poderoso se aprovechaba de mujeres muy vulnerables parece tener, pues como digo, toda la solidez de un caso muy bien armado. Y por lo tanto es algo ante lo que la sociedad está reaccionando y la política y las instituciones también tenemos que reaccionar. Creo que el Partido Popular está saliendo muy rápido a defender a una persona que dentro de nada va a tener que rendir cuentas ante la justicia, porque esta ya no es solo una discusión política, sino también una discusión judicial y que muchas de las declaraciones que estamos viendo hoy se van a quedar muy lejos del sentido común en muy pocos días. ¿En qué clave interpreta usted esta defensa de Isabel Díaz Ayuso diciendo las violadas están en Irán? De Almeida diciendo no le vamos a retirar los honores. Hoy del propio portavoz de la comunidad diciendo que lo que exigen es diligencia a los demás. ¿En qué clave interpreta usted todo esto? Bueno, en la doble vara de medir y la hipocresía habitual de la derecha con todas las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la desigualdad. Son los más rápidos en ir a condenar y a criticar cuando consideran que la persona acusada bueno, pues puede ser un adversario político y son los primeros defensores y portavoces de los suyos, porque lo que ha dicho Ayuso, lo que ha dicho Almeida es lo mismo que dijeron, por ejemplo, con el alcalde de Ponferrada, con el alcalde de Algeciras muy recientemente, sobre el que también existen acusaciones bastante fuertes. ¿Y qué dijo Almeida? Presunción de inocencia. ¿Qué dijo Almeida? Que había que esperar a ver cuáles eran las vicisitudes del caso, es decir, defender a los suyos, en este caso Julio Iglesias, como si fuera un portavoz más o un alcalde más del Partido Popular. Creo que, repito, la causa es grande, es grave. Los indicios son muy contundentes y muy sólidos y por lo tanto esas defensas que están haciendo ahora los señores del Partido Popular se van a quedar muy lejos de la opinión pública, de la opinión social cuanto vaya avanzando este caso. Y además también tengo que decir, es repugnante utilizar la represión contra las mujeres iraníes, contra las personas LGTBI en Irán. Es repugnante utilizar la represión del régimen criminal en Irán para tapar este escándalo como si hubiera que elegir entre acosadores o abusadores, ¿no? Se puede criticar a todos a la vez, se puede criticar lo que está pasando en Irán, se puede estar del lado de las mujeres iraníes, como por cierto hemos hecho las mujeres de izquierdas siempre en las manifestaciones aquí en Madrid, donde estábamos las mujeres de izquierdas y no estaba el Partido Popular con las mujeres iraníes, y se puede criticar también los casos de abuso de poder y de agresiones sexuales que se dan también en España. Desgraciadamente se producen en muchos ámbitos y la única posición coherente es la de criticarlo siempre y ponerse siempre del lado de las mujeres, no en función de quién sea el agresor. O la ministra decía esperar a una sentencia. ¿Cuándo es el momento? Mira, en el caso del Ayuntamiento de Madrid es muy claro, lo dice el propio reglamento de concesión de las distinciones honoríficas. Artículo 7 de ese reglamento dice: se revocarán esas distinciones cuando 1. haya una sentencia judicial o 2. se produzcan manifestaciones o actitudes posteriores a la concesión de esta distinción que sean incompatibles con la propia distinción. Es decir, que después de haber concedido esta distinción conocemos cosas sobre esta persona que no sabíamos en el momento de dársela. Ese es exactamente el caso del que estamos hablando. No hace falta una sentencia firme, hace falta que la persona distinguida con nada más y nada menos que el mayor título honorífico que puede dar esta ciudad, que es hacer hijo predilecto de la ciudad a una persona que no ha nacido aquí, el mayor título honorífico pues se le puede retirar cuando
su comportamiento posterior pues es incompatible con esa distinción. Es que no me lo estoy inventando yo, ni la izquierda ni el feminismo, lo recoge, repito, el reglamento, y por lo tanto hay una opción muy clara, muy fácil y muy sencilla, que creo que además va en la línea del sentido común, que no está con las posiciones extremistas de Ayuso y compañía, sino con un montón de gente que, sin ponerse ahora a juzgar la carrera artística de Julio Iglesias, que no tiene nada que ver con este tema, dice: esta persona, según sus actitudes, no se merece ser el hijo predilecto de Madrid. Rita Maestre, encantado de volver a verla. Cuídese, un abrazo muy fuerte. Un placer y muchas gracias. Thank you.